Audime conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. San José de Calazán es un santo que nació en España y murió en Roma. Nació en el Reino de Aragón en el año 1556 y murió en Roma en 1648 con 92 años. Este es un gigante en la educación de la fe cristiana, un santo que miró en los niños el rostro de Cristo. Tenía un lema, su lema era la paciencia, el amor y la fe. Y al ver la necesidad de la educación en los niños, pues con su proyecto logró transformar la historia de la Iglesia y de toda la humanidad. San José de Calazán, junto con Camilo de Lelis, que es un santo francés que lo veíamos hace algunos días, patronos de la educación católica. Este santo, a San José de Calazán, le tocó vivir una época de una educación de mucha crisis, donde, sobre todo en Roma, después de haberse formado cristianamente en su casa, ya una vez ordenado sacerdote, va a Roma como el secretario de su obispo. Y allí, pues se encuentra una situación difícil de miseria de miles de niños abandonados sin educación. Y pues es una época donde los gobiernos no tienen escuelas, el gobierno no le da educación a la población y pues menos gratuita. La educación era solamente para los ricos, solamente los que tenían dinero. Entonces, San José de Calazán, al ver esa necesidad tan grande, él se pone en la tarea, primero en la parroquia, a dar catequesis, pero él se da cuenta que necesita algo más, que estos niños que están en la calle necesitan vivir en un lugar digno y ser formados en la fe, pero también ser formados en la razón, fe y razón, las ciencias, las matemáticas, el conocimiento, aprender a leer y escribir. Y esa va a ser su tarea. Y San José entonces nos recuerda que la verdadera educación sin fe es como gobernar sin luz, es como caminar a ciegas. Necesitamos entonces formar primero en la fe y en la razón, para gobernar después, o estos futuros gobernantes van a formar con principios cristianos, van a formar con el corazón lleno de Dios, temerosos de Dios, que van a respetar obviamente al prójimo. Hoy tenemos una llamada en San José de Calazán a recordar que el amor de Cristo en los niños, en los pequeños, es muy grande y que nosotros debemos valorar sobre todo la educación cristiana. Hoy cuando lamentablemente las escuelas no quieren ya enseñar la vida cristiana, muy pocas, algunas que incluso son católicas y ya no enseñan la religión católica, ya no enseñan el cristianismo, ya no enseñan el catecismo, ya no hacen ni oración para iniciar las clases, para iniciar el día, y son católicas, de comunidades religiosamente católicas. Han perdido el horizonte, han perdido la razón de ser por las cuales fundaron escuelas, colegios, universidades. Si tienen el nombre de católicos, solamente se quedan con eso, pero no forman en la vida católica, en la formación cristiana, se ha dejado a un lado. Pues la Iglesia Católica ha hecho una obra muy grande en la educación, en la juventud. En muchos que hoy son gobernantes, que hoy son sacerdotes, obispos, maestros en la educación, han sido formados en colegios cristianos católicos, en universidades católicas.
Pero lamentablemente a algunos se les ha olvidado. Hasta protestantes se han vuelto, porque se fueron de la iglesia protestando de lo que no estuvieron de acuerdo. Entendamos entonces que los santos no nacen en las grandes catedrales, sino en la humildad, en las familias cristianas, en la humildad ante todo, en la entrega a Dios. Es que los futuros gobernantes, los futuros maestros, los sacerdotes, nacen en familias cristianas, donde los papás tienen una gran responsabilidad en educar y formar a los futuros ciudadanos, a los futuros santos. Es que si nosotros nos dedicamos, y eso de alguna manera nos da el ejemplo San José de Calasanz, la formación de los niños. Si nos dedicamos a formar a los niños, a los pequeños, vemos la formación tan importante para poder hacer santos. Porque hoy nos quejamos de una iglesia que carece de vocaciones religiosas, sacerdotales, de que no vemos a los santos como en la época de San José de Calasanz, la época medieval, donde muchos santos surgían, porque necesitamos volver a tener familias cristianamente comprometidos con la educación de los santos. Se forman desde la niñez. José de Calasanz fue formado en una familia cristiana, aunque en el reino de Aragón, de seguramente muchas comodidades, pero él fue dejándolo todo. Su papá, que era alguien que esperaba que su hijo fuera el que administrara sus bienes, pero hacia los 13 años tuvo una enfermedad y José de Calasanz, pues al verse ya tan mal, le hace una promesa a Dios que si él se cura de esa enfermedad, va a entregar su vida a Dios. Y una vez se ha recuperado de su enfermedad, entonces va a estudiar filosofía, teología, hace doctorado en derecho civil, en derecho canónico, y pues al comienzo en contra de la voluntad de su papá, pero finalmente él dice: tengo que cumplir una promesa que le hice a Dios, y se ordena sacerdote efectivamente, y cuando llega a Roma empieza a entender para qué Dios lo quería como sacerdote. Se da cuenta entonces de la miseria que hay en Roma, el hambre de muchos niños de Dios, muchos incitados al pecado, a la maldad. Y el Espíritu Santo le toca el corazón a San José de Calasanz y siente que el Espíritu Santo le habla al corazón y le dice: estos niños son mis tesoros, enséñales, guíalos hacia mí. Y él entonces va a iniciar su tarea, como ya lo he dicho, con la catequesis, pero después va a abrir las escuelas gratuitas para pobres. Pudiéramos decir que este es uno de los revolucionarios en la educación en su momento. El gobierno no tenía escuelas gratuitas, no tenía escuelas que apoyase la educación. Los ricos eran los únicos privilegiados de poder aprender a leer y escribir. Pero este le va a dar educación, primero gratuita a los pobres y segundo a ricos y pobres, porque se va a ver entonces la necesidad de que todos se eduquen, y va a extenderse entonces la fama por toda Roma y fuera de Roma también, de que San José de Calasanz forma no solamente a leer y escribir, sino que forma a hijos de Dios. Y ante todo, una forma gratuita, pues obviamente que sus escuelas se van a llenar, sus aulas, nacen así entonces las escuelas pías, de ahí los escolapios, o la escuela pía, escolapios, por eso llaman los padres escolapios, porque se dedican justamente a formar en la piedad. Esa es la razón por la cual va a crearse también, porque él tampoco lo puede hacer solo, necesita ayuda,
y entonces funda la Congregación Paulina de las Escuelas Pías. Y entonces esta orden se va a dedicar a formar. Y él le va a decir a sus compañeros, a los maestros, a los religiosos, que eduquen ante todo en la fe, que eduquen en el amor y que tengan siempre paciencia. Y que vean en esos niños a Jesús. Él murió con 92 años y a los 90 años todavía enseñaba. Y él siempre miraba a los niños, veía en la inocencia a Jesús. Y si de alguna manera él ha dejado un legado muy grande a la iglesia, a la humanidad en general, es justamente ver la necesidad de educar. Pero no educar por educar, no solamente para formar ciudadanos racionalistas y ateos, que esa es la situación de muchas escuelas y universidades hoy, formando puros racionalistas, sin ética, sin moral, sin vida cristiana, solamente conocimiento, pero ateos, y eso lleva a que no tienen temor de Dios, no tienen valores, viven por vivir como animales que no tienen un sentido, una razón lógica por qué vivir o por quién vivir. Y de alguna manera San José de Calazán deja un mensaje a los papás, a los gobernantes, a los maestros. Y a los papás, como ya lo decía, un mensaje para que los papás se preocupen por formar futuros ciudadanos. A que los papás no dejen esa responsabilidad, que vayan a la catequesis, que vayan a la escuela. Es que no son los terceros, no, los papás son los principales. Formadores en la vida cristiana, en la ética, en la moral, en el respeto humano, ahí en la casa. Lamentablemente en la sociedad que vivimos, preocupada de dineros, de bienes materiales, se olvida de lo importante. Los papás modernos de hoy, que quieren que a sus hijos no les falte nada lo que les faltó a ellos, que no les falte zapatos, que no les falte la tablet, que no les falte dinero, pero terminan faltándole ellos a sus hijos. Los hijos no tienen el amor, no tienen el cariño, no tienen un papá o una mamá, que la mamá es la que debe estar ahí. La mamá es la primera maestra en la educación cristiana, ética y moral. El papá es responsable justamente de traer a la casa lo necesario. Claro, en una sociedad donde el mismo sistema económico, político, obliga que con un sueldo que gana el hombre, pues no sostiene a su familia. Debe trabajar la mujer para que la mujer no tenga hijos y no eduque a los hijos. Y entonces ahora el Estado quiere encargarse de la educación, quitándole a los papás la patria potestad, que entonces los papás no tengan autoridad sobre los hijos. Y el Estado, con ideologías pervertidas, corrompan a los niños, corrompan la inocencia de los pequeños. Y Cristo dice: ay de aquellos que escandalicen a uno de estos pequeños, más les valdría no haber nacido. Mejor que les colgaran una piedra de molino y los tiraran al mar. Porque el que escandaliza, el que le roba la inocencia a un niño, a un pequeño, pues obviamente que es mucho más escandaloso que cualquier otro pecado, que cualquier otra maldad. Pues los papás en nuestra sociedad, en la iglesia, en los niños, tienen una responsabilidad muy grande. Las parejas no se casan para ser ellos felices, no, tienen un fin. Justamente el derecho canónico presenta 3 fines del matrimonio. Uno es el bien de los esposos, que vivan en gracia de Dios. El segundo, el bien de la prole, es decir, de los hijos, que los hijos tengan papá y mamá. Y el tercero, la educación de los mismos, que estos, papá y mamá, se encarguen de educarlos en la vida cristiana, en la moral, en la ética y en todo lo demás. Pero también entonces a los maestros, San José de Calazán hoy nos da un ejemplo o una invitación
a ser maestros, como ya lo he dicho, en la moral, en la ética, y recordar que cada niño, como él lo decía, es una semilla de santidad. Cada niño bien formado llegará a ser santo si se forma bien. Llegará a ser un excelente sacerdote o obispo si se forma bien. Llegará a ser un excelente gobernante si se forma bien. Si en la familia se le da cristianos ejemplos, se forma en la moral y en la ética. Tendremos gobernantes santos, tendremos profesores santos, ciudadanos santos, esposos santos, pero formados allí. Y obviamente San José de Calazán, como Camilo de Lelis, San Camilo de Lelis, nos dan el ejemplo entonces y nos invitan a que nosotros nos preocupemos un poquito por pensar en la importancia de orar, de educar y de amar a Dios. Los niños son muy importantes, Él amó mucho a los niños y nosotros estamos invitados también entonces a ver en los niños la futura generación de la iglesia, la futura generación de nuestra sociedad, que formados puedan dar una nueva sociedad, obviamente, de santos, una nueva sociedad de gobernantes, ejemplos de, obviamente, los demás, el bien común, pensando siempre que los otros, en el otro está Cristo, que en el otro, en el prójimo, pues yo debo obrar y hacer el bien. Pidámosle la intercesión a San José de Calazán, que nosotros tengamos también como él mucho amor, mucha paciencia y mucha fe en los niños. Y que la iglesia, nuestra tarea, la misión de educar ante todo en la vida cristiana, pues que no se acabe y que no se olvide. Lamentablemente, cuando se preocupan más o hay otros intereses, se olvida el interés principal, Dios, en el corazón de los niños. Y de ahí Cristo dice, hay de aquellos que escandalicen. Hoy el Evangelio nos presenta, llamó a uno de estos, el que se haga como este pequeño, será grande en el reino de los cielos, en la inocencia, en la humildad, en la sencillez. Pues que los niños sean nuestro ejemplo y que la intercesión de San José de Calazán nos sirva para que nosotros también lleguemos un día a la santidad desgastándonos por los demás. Él fue perseguido, muy perseguido, tan perseguido y calumniado, llevado a juicio por sus propios amigos, por el propio clero. Pero finalmente él decía, pues la verdad padece, pero no perece. Hasta su congregación en un primer momento fue suprimida, pero después todo salió a la luz, salió la verdad salió a la luz y llevó a que su congregación tuviese más fuerza y hasta el día de hoy existen. Oramos por los padres escolapios para que ellos también, pues fieles a su fundador, cumplan la misión que les ha dejado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.